Capítulo 30, iniciación efectiva e iniciación virtual. Es un capítulo corto, vamos a empezarlo. Aunque la distinción entre la iniciación efectiva y la iniciación virtual pueda ser ya comprendida suficientemente con la ayuda de las consideraciones que preceden, es bastante importante como para que intentemos precisarla todavía un poco más. Y a este respecto haremos destacar primeramente que entre las condiciones de la iniciación que hemos enunciado al comienzo, el vinculamiento a una organización tradicional regular, que presupone naturalmente la cualificación, basta para la iniciación virtual, mientras que el trabajo interior que viene a continuación concierne propiamente a la iniciación efectiva, que es en suma, en todos sus grados, el desarrollo en acto de las posibilidades a las que la iniciación virtual da acceso. Y Guénon luego en otros escritos, y esto es bastante complementario sobre consideraciones sobre la iniciación respecto a la iniciación. Aquí Guénon trata mucho el tema de una manera muy rigurosa, como sin la iniciación es imposible hacer un trabajo interno, sin la iniciación es imposible desarrollar las condiciones actuales, posibilidades de un orden trascendental. Luego da que son como ejemplos, que es como llevar un camino, hacerlo a pie o hacerlo sobre un caballo, que es una ayuda, que es un apoyo. Entonces, em, ciertamente, mientras más herramientas y mayor ayuda hay para un ser en desarrollar estas posibilidades internas, se va a facilitar en cierta forma em, el desarrollo, el trabajo interno, pero esto varía de persona en persona. Yo creo que uno de los problemas de estas lecturas es cuando se toman de manera muy literal, cuando estas consideraciones que está haciendo que no, porque son consideraciones, se toman de una manera inflexible y bueno, que no lo que está dando es justificando la necesidad de organizaciones iniciáticas en el mundo occidental y en el mundo moderno en general y por qué son importantes mantenerlas, protegerlas, entender sus tradiciones y de dónde vienen y cuál es el punto de vista en el cual se ubicaban o se ubican. Pero bueno, creo que es importante hacer eso porque a veces Guénon es un poco riguroso cuando está hablando de estos temas y creo que siempre es importante hacer el comentario de que esta rigurosidad que hay en este momento en su obra, en otro momento él hace algunas salvedades, ¿no? Siguiendo adelante. Por consiguiente, esta iniciación virtual es la iniciación entendida en el sentido más estricto de la palabra, es decir, como una entrada o un comienzo, bien entendido. Eso no quiere decir de ninguna manera que pueda considerarse como algo que se basta a sí mismo, sino que es solo el punto de partida necesario de todo lo demás, cuando se ha entrado en una vía. Todavía es menester esforzarse por seguirla, lógicamente, e incluso, si se puede, por seguirla hasta el final. Todo esto se podría resumir en estas pocas palabras. Entrar en la vía es la iniciación virtual. Vale, vamos a ponerlo. Seguir la vía es la iniciación efectiva. Pero, desafortunadamente, de hecho, muchos se quedan en el umbral, no siempre porque ellos mismos son incapaces de ir más lejos, sino también, sobre todo, en las condiciones actuales del mundo occidental, debido a la degeneración de algunas organizaciones que, devenidas únicamente especulativas, como acabamos de explicarlo, no pueden por eso mismo ayudarles de ninguna manera en el trabajo operativo, aunque no sea más que en sus etapas más elementales, y no les proporcionan nada que puedan permitirles siquiera sospechar la existencia de una realización cualquiera. No obstante, incluso en estas organizaciones se habla mucho todavía a cada instante de trabajo iniciático, o al menos de algo que se considera como tal, pero entonces uno puede plantearse legítimamente esta pregunta. ¿En qué sentido y en qué medida corresponde eso todavía a alguna realidad? Para responder a esta cuestión recordamos que la iniciación es esencialmente una transmisión y agregaremos que esto puede entenderse en dos sentidos diferentes. Por una parte, transmisión de una influencia espiritual y por otra parte, transmisión de una enseñanza tradicional, que implica un método. Es la transmisión de la influencia espiritual la que debe ser considerada en primer lugar, no solo porque debe proceder lógicamente a toda enseñanza, lo que es muy evidente desde que se ha comprendido la necesidad del vinculamiento tradicional, sino también, y sobre todo, porque es ella la que constituye esencialmente la iniciación en el sentido estricto. De suerte que, si no debiera tratarse más que de iniciación virtual, todo podría en suma limitarse a eso, sin que haya lugar a agregarle ulteriormente una enseñanza cualquiera. En efecto, la enseñanza iniciática, cuyo carácter particular tendremos que precisar después, no puede ser otra cosa que una ayuda exterior
aportada al trabajo interior de la realización, a fin de apoyarle y de guiarle tanto como sea posible. En el fondo, esa es su única razón de ser, y es en eso solo en lo que puede consistir el lado exterior y colectivo de un verdadero trabajo iniciático si se entiende este realmente en su significación legítima y normal. Ahora bien, lo que hace la cuestión un poco más compleja es que los dos tipos de transmisión que acabamos de indicar, aunque son en efecto distintos en razón de la diferencia de su naturaleza misma, no obstante, no pueden ser separados nunca enteramente el uno y el otro, el uno del otro. Y eso requiere todavía algunas explicaciones, aunque ya hayamos tratado en cierto modo implícitamente este punto cuando hemos hablado de las relaciones estrechas que unen el rito y el símbolo. En efecto, los ritos son esencialmente, y ante todo, el vehículo de la influencia espiritual que sin ellos no pueden ser transmitidas de ninguna manera. Pero, al mismo tiempo, por eso mismo de que tienen en todos los elementos que lo constituyen un carácter simbólico, conlleva necesariamente también una enseñanza en sí mismos, puesto que, como lo hemos dicho, los símbolos son precisamente el único lenguaje que conviene realmente a la expresión de verdades de orden iniciático. Esas son ideas muy interesantes y sobre todo estas resumen, creo que en este capítulo que nos está sintetizando bastante bien, ya en forma de conclusión de las consideraciones y observaciones que hizo antes. En ese caso, claro, se hace un ritual que tiene, según las leyes universales, un orden y eso tiene su efecto por correspondencia en el ser. Y ese ritual asimismo es un símbolo que es una enseñanza del cual el ser puede meditar y usar como soporte para alcanzar esa identificación con esa verdad, esa expresión de una verdad trascendente, una verdad de orden iniciático. Inversamente, los símbolos son esencialmente un medio de enseñanza, y no solo de enseñanza exterior, sino también de algo más, en tanto que deben servir sobre todo de soporte a la meditación, que es el comienzo de un trabajo interior. Guénon en su obra rara vez habla sobre cuál es el método, pero finalmente el método es similar en todas las vías iniciáticas. Es un método meditativo, es un método de interiorización, es un método de contemplación, es una eh, meditación silenciosa, es activar un símbolo y llevarlo hacia adentro, etc. Pero claro, que no al evitar querer ser universal en su obra y al tener consideraciones amplias, intenta ir poco al estudio de los símbolos y métodos específicos, obviamente, de cada tradición. Se mantiene solamente en hacer una taxonomía general de todos estos temas. Así que, regresando a la lectura, lo que dice acá justamente es que estos ritos y símbolos son un soporte a la meditación, que es el comienzo de un trabajo interior. Pero estos mismos símbolos, en tanto que elementos de los ritos y en razón de su carácter no humano, son también soportes a la influencia espiritual misma. Esto es por la ley de correspondencia de la realidad. Todo está conectado, forma parte, todo viene concatenado desde el principio supremo mismo. Por lo demás, si se reflexiona en que el trabajo interior sería ineficaz sin la acción, o si se prefiere, sin la colaboración de esta influencia espiritual, y aquí es donde se pone un poco que no, ¿a qué se refiere ineficaz sin la acción, o si prefiere sin la colaboración de esta influencia espiritual? Bueno, esto es un principio metafísico de que un ser contingente individual por sí mismo no puede liberarse, necesita la ayuda de algo que viene de arriba. Y ahí es hasta dónde llega el esfuerzo individual y la providencia divina, qué papel juega. Se podría comprender por eso que la meditación sobre los símbolos toma ella misma, en algunas condiciones, el carácter de un verdadero rito, y de un rito que, esta vez, ya no confiere solo la iniciación virtual, sino que permite alcanzar un grado más o menos avanzado de iniciación efectiva. Por el contrario, en lugar de servirse de los símbolos de esta manera, uno puede limitarse también a especular sobre ellos, sin proponerse nada más. Ciertamente, con eso no queremos decir que sea ilegítimo explicar los símbolos en la medida de lo posible y buscar desarrollar por comentarios apropiados los diferentes sentidos que contienen, a condición, bien entendido, de guardarse bien de toda sistematización que es incompatible con la esencia misma del simbolismo, que es universal. Pero queremos decir que, en todo caso, eso no debería ser considerado más que como una simple preparación a algo más, y es justamente eso lo que por definición escapa forzosamente al punto de vista especulativo como tal. Este solo puede quedarse en un estudio exterior de los símbolos en el pensamiento,
que evidentemente no podría hacer pasar a los que se libran a él de la iniciación virtual a la iniciación efectiva. Y aún, muy frecuentemente, se detiene en las significaciones más superficiales porque, para penetrar más adelante, es menester ya un grado de comprensión que, en realidad, supone algo muy diferente de la simple erudición. Y es menester incluso estimarse afortunado si esa erudición no se extravía más o menos completamente en consideraciones adventicias, como por ejemplo, cuando se quiere encontrar en los símbolos sobre todo un pretexto para la moralización o sacar de ellos pretendidas aplicaciones sociales o incluso políticas, que ciertamente no tienen nada de iniciático ni siquiera de tradicional. Continuando con la idea de Guénon de cómo se puede infiltrar un punto de vista profano en una organización iniciática y por lo tanto lo que él considera una desviación, una degeneración. En este último caso ya se ha rebasado el límite donde el trabajo iniciático de algunas organizaciones deja enteramente de ser iniciático, aunque sea de una manera completamente especulativa, para caer pura y simplemente en el punto de vista profano. Correcto. Este límite es también, naturalmente, el que separa la simple degeneración de la desviación, y es muy fácil comprender cómo la especulación, tomada como un fin en sí misma, se presta enojosamente a deslizarse de la una a la otra de una manera casi insensible. Bueno, degeneración y desviación a veces se utilizan como sinónimos, pero para que no primero hay una simple degeneración, es decir, un deterioro por ejemplo, de una doctrina, se vuelve menor, se deteriora, se hace menos completa. Y una desviación es cuando ya el objetivo es otro. Cambiamos de ir a los principios y ahora nuestro foco es hacia el mundo profano, hacia cosas completamente contingentes, transitorias, que no son universales, que tienen simplemente un interés de praxis, utilitarista, y bueno, que la gente muchas veces busca ver lo que es más aprehensible a primera vista y que tiene cierto nivel de utilidad en el mundo social, el mundo profano en general. Y eso es lo que implica la desviación, cuando nos enfocamos solo en eso. Entonces, leyendo la obra de Guénon, son dos palabras que él usa mucho, degeneración y desviación, y es bueno tener un poco cómo las entiende. Ahora, podemos concluir sobre esta cuestión, mientras no se hace más que especular, incluso ateniéndose al punto de vista iniciático y sin desviarse de él de una manera o de otra, uno se encuentra en cierto modo encerrado en un callejón sin salida, puesto que con eso no podría rebasarse en nada la iniciación virtual. Y por lo demás, esta existiría también sin ninguna especulación, puesto que es la consecuencia inmediata de la transmisión de la influencia espiritual. Voy a volver a regresar porque ahora podemos concluir sobre esta cuestión. Mientras no se hace más que especular, como en la masonería moderna, incluso teniéndose el punto de vista iniciático y sin desviarse de él de una manera o de otra, uno se encuentra en cierto modo encerrado en un callejón sin salida, puesto que con eso no podría rebasarse en nada la iniciación virtual. ¿Por qué? Porque estamos en el dominio mental, estamos simplemente especulando, estamos haciendo concepciones mentales y categorías e intentando hacer un entendimiento racional del símbolo, y eso está, el callejón sin salida es que ese es un mundo limitado, no es trascendente, no estás alcanzando la identificación con la realidad que quieres alcanzar porque estás ubicado en una realidad que es la del mundo manifestado, es la del mundo contingente, y por ende es como que no lo utiliza el término de callejón sin salida para hablar de, cuando estamos utilizando el método racional para hablar de los símbolos, no vamos a encontrar un escape, no vamos a poder ir más allá. Y por lo demás, esta, refiriéndose a la iniciación virtual, existiría también sin ninguna especulación, puesto que es la consecuencia inmediata de la transmisión de una influencia espiritual. Lo que quiere decir con esto es que una persona, por ejemplo, en masonería se inicia el primer día y luego más nunca va a sus logias o no tiene nada que ver con la organización iniciática como tal. Esa persona sigue siendo un iniciado virtual, simplemente por el hecho de haber pasado por el rito y haber tenido esa purificación ritual, ese vinculamiento, una cadena por parte de un rito, etc. El efecto del rito por el que se opera esta transmisión es diferido, como lo decíamos más atrás, y se queda en el estado latente y no desarrollado, en tanto que no se pase de lo especulativo a lo operativo, es decir, que las consideraciones teóricas, en tanto que trabajo propiamente iniciático, no tienen valor real más que si están destinadas a preparar la realización.
y de hecho son una preparación necesaria, pero es precisamente eso lo que el punto de vista especulativo mismo es incapaz de reconocer y por consiguiente es precisamente de eso de lo que no puede dar ninguna conciencia a aquellos que se limitan a su horizonte. Y bueno, lo que está acá y en estos próximos capítulos es sobre la enseñanza iniciática, sobre el límite de lo mental y justamente cómo la enseñanza iniciática busca trascender el dominio especulativo y hacerlo algo más operativo, algo más vivencial. En el próximo capítulo, el capítulo 31, vamos a hablar sobre la enseñanza iniciática.